que tiene la izquierda en el país. Daniel Blanco, que ya está justamente con nosotros para hablarnos acerca de las próximas elecciones, de la presentación de frentes, de la presentación de candidatos. Agradecemos esta comunicación. Julio Ángel Vega Guzmán, aquí en la radio de la Universidad Nacional de Tucumán. Blanco, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia y una aclaración obligada. Sí. Yo dirijo en este momento al Partido Política Obrera. Sí. Política Obrera. Bien. Esto es importante aclararlo porque he fundado yo el Partido Obrero acá en Tucumán, lo he dirigido durante una decena de años. Sí. Y bueno, en el 2019, frente a una controversia que había a nivel nacional en el Partido Obrero, Sí. Una dirección circunstancial de la misma procedió a tomar medidas que no tienen antecedentes en América Latina, en los partidos de izquierda, que fue una purga de 1.500 militantes. Intervinieron acá a Tucumán, nombraron un interventor, a una persona que no tenía ninguna representación en ningún consenso en la base militante del partido. Y bueno, esperamos un año a ver qué pensaban hacer, si iban a normalizar o no, y bueno, decidimos encarar una nueva construcción que reivindique toda la historia, todos los principios, el programa del Partido Obrero, pero bajo la denominación de político obrera. O sea, partido político obrera, así es. Claro, partido político obrera. Muy bien. Lo que uno observa, Daniel, muy dividida la izquierda aquí en Tucumán. También hace muy poco se presentó y bueno, le autorizaron la personería a una fracción también del Partido Obrero, Tendencia, creo, ¿no? Bueno, somos nosotros. Claro. Nosotros somos la tendencia del Partido Obrero, que se llama política obrera. Lo que ocurre es que no nos reconocen como tendencia. Por eso le hablo de una purga, porque en los estatutos del partido, está el derecho de tendencia. Era un estatuto democrático, un estatuto que permitía el derecho de tendencia y el derecho de fracción. Claro, pero yo hablé, ¿cuándo hablé con usted, Blanco? Hace 2 o 3 semanas y justamente en horas de la mañana, y hablábamos como Partido Obrero Tendencia. Exactamente, claro, pero a la hora de la legalidad, a la hora de legalizarnos, claro, no puede haber dos partidos, tiene que haber otra personería. Claro. Y la personería es política obrera. Nosotros vamos a las elecciones como político obrera. Ah, bueno, entonces se han presentado a estas elecciones, se han inscrito para estas elecciones con esta denominación, entonces. Muy bien, lo cual no significó, aclarando lo siguiente, esto no significó tener que conseguir las 4.000 adhesiones, las 4.000 afiliaciones, porque de lo contrario, el juzgado federal no reconoce una personería electoral. Es como si uno estuviera construyendo un nuevo partido. Nada más que nosotros seguimos peleando por la recuperación del Partido Obrero, para que se vaya esa burocracia, que se vaya todos los sectores que han desvirtuado la metodología de construcción, el programa, los principios, la historia. Lo han echado del partido a Jorge Altamira, para que usted tenga una idea. Fundó el partido en el año 64. Lo dirigió y lo transformó en el principal exponente de la izquierda en la República Argentina. Bueno, y un sector circunstancial que tuvo una mayoría no permitió que hubiera un debate sobre caracterizaciones, consignas, perspectivas, etcétera, y procedió a una purga, como hacían los partidos comunistas. Los partidos comunistas hacían eso, no permitían ninguna disidencia, era todo monolítico, y entonces estaba la jefatura estalinista, digamos, porque se identifica con lo que hacía Stalin en Rusia, y
procedían a las llamadas purgas. Sí. Bueno, entonces vamos a dar acá una pelea en la campaña electoral con una muy buena lista, a mi modo de ver, porque al margen de que yo voy a estar encabezando la lista de senadores, al margen, ¿cierto? Me va a acompañar Alejandra del Castillo, que es una exponente destacadísima del movimiento de la mujer acá en la provincia, una de las referentes del movimiento del Ni Una Menos. Sí. En la lista de diputados... Además joven dirigente también, ¿no? Sí. Va a estar Raquel Gracino, que está muy referenciada, muy destacada en la lucha de la docencia autoconvocada. Va a estar acompañada por Ariel Osatinsky, que es un dirigente del gremio de la ADION, de la docencia universitaria. Sí. Va a estar también Laura Alegre, que es la referente del Polo Obrero, y Raúl Barrio Nuevo, que es uno de los referentes de los autoconvocados trabajadores de la salud. Es un enfermero especializado. Bueno, y en la lista de senadores también me acompaña Diego Toscano, que es el secretario general de la ADIO. Sí. Entonces tenemos una lista que no es, como se dice, una lista con relleno, hay una figura y de relleno. Son todas compañeros destacados en el papel que fuera de los momentos electorales les toca cumplir en las organizaciones gremiales, en los movimientos populares, sean de los desocupados, los movimientos de la mujer, etcétera. Y bueno, y con ello vamos a dar una batalla, porque una campaña electoral, la virtud que tiene, es que obliga a todas las fuerzas políticas a tener que exponer su punto de vista sobre lo que ahora uno diría la crisis argentina y si hablamos de la pandemia, un poco la crisis planetaria, porque estamos ante un fenómeno de tipo mundial. Y frente a esto, en nuestra opinión, estamos atravesando posiblemente la crisis más severa, más grave, social, que ha vivido el país. Y es una secuencia donde, como si fuera uno en una escalera hacia abajo, es una secuencia que parece imparable. Quiero decir que ya las cosas estaban terriblemente mal con el gobierno de Macri, una situación insostenible, pero la situación que despertó expectativas de que se iba a haber una recuperación, que se iba a pensar en los pobres, esto y lo otro, se ha desvirtuado completamente bajo este gobierno. Ellos se justifican en nombre de la pandemia, pero en nombre de la pandemia hay un grupo de argentinos y de extranjeros que se han llenado de plata con la pandemia. Con la pandemia acá en la Argentina, con la pandemia en Bolivia, con la pandemia en Brasil, con la pandemia en el mundo, que son los laboratorios, que son un conjunto de grandes corporaciones a donde ha estado dirigido la emisión monetaria, que ha sido fabulosa acá en el país, a donde ha estado dirigido la mayor parte del presupuesto, a una política de rescate de los grandes capitales, y eso es lo que explica la multiplicación de pobres que ha llevado a que el 50% de la población argentina hoy esté sumido en la pobreza, haya un 30% de desocupación, que haya un 65% de jóvenes que son pobres, han sido reducidos a la condición de pobres. La juventud es la que más está sufriendo este flagelo. Y entonces tenemos esta situación. A nivel pandémico, usted se da cuenta que si hemos superado ya la cifra de los 100.000 fallecidos, cuando uno compara la población argentina, estamos entre los 2 o 3 países en proporción que ha tenido mayor fallecimiento. Y esto es el resultado de una política que ha privilegiado el carácter presencial, primero en la cuestión escolar, segundo en todas las actividades económicas no esenciales, y luego el problema de la vacuna.
el retraso que ha habido, el virus le va ganando en la carrera a la vacuna porque va mutando. Usted fíjese lo siguiente, países están súper vacunados, como es el caso de Israel, como es la isla de Malta, el país más vacunado del mundo. Bueno, han abierto las fronteras para el turismo, para una circulación de personas que ya se consideraba que el país entraba en normalidad. Bueno, con la apertura del turismo en Malta, han venido turistas de países donde la infección está circulando con la variante Delta, y ellos que tenían diariamente 8 o 9 contagios por día, bueno, se han multiplicado ahora a 600, 700 en Malta. Sí. En Israel ha ocurrido otra situación similar. Y bueno, la última información que tenemos de Inglaterra con esta cuarta ola, que todos los médicos están implorando al gobierno de nuevo las restricciones por todo lo que está sucediendo con esta variante Delta. ¿Y cómo se va a presentar? ¿Qué le va a decir la izquierda a los tucumanos primeros y cómo se van a presentar a nivel país, Blanco? Sí, como política obrera, en Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Santiago, acá en Tucumán, etcétera. ¿Qué le vamos a decir? Le vamos a decir de que frente a los grandes problemas que hoy está planteado para la mayoría del pueblo, o sea, para la Argentina que trabaja, que vive de su trabajo y que quiere trabajar porque el que no trabaja, el que está desocupado, quiere trabajar, porque quiere vivir dignamente. Entonces, a esa gente lo que le decimos es que las políticas que están en curso no le van a dar solución. Y cuando terminen las elecciones, el primer mandato que tienen los legisladores de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos, es la firma del acuerdo con el Fondo. Sí. Principalmente van a pelear, van a discutir, se van a sacar los trapitos al sol, y lo otro. Pero cuando terminen, usted lo va a ver, acuérdese de mí, la primera cuestión, van a firmar el acuerdo con el Fondo Monetario. Y el acuerdo con el Fondo Monetario se tendría que haber firmado ya en este primer semestre. Y el fondo decidió postergarlo porque las condiciones leoninas que impone hubiera significado que el Frente de Todos, que quien gobierna, bueno, hubiera tenido un choque con la población tremendo, porque va a implicar prácticamente la supresión del sistema previsional para transformarlo en un régimen de asistencia previsional tipo planes sociales. Van a ir a la reforma laboral famosa, donde los convenios colectivos van a quedar, digamos, como un trapo viejo, para flexibilizar a fondo las condiciones laborales. Van a una política de mayor reducción del salario. Cuando acá el ministro de Desarrollo Social de la Nación habla del potenciar trabajo, de que con la gente que tiene planes, tiene que ir al trabajo, están llevando desde abajo lo que va a ser la varilla de los salarios que van a estar por debajo de la canasta de pobreza, ya no de la canasta familiar, lo van a ir empujando hacia la indigencia. Es la manera con la cual los beneficios capitalistas se pueden sostener en las condiciones del capitalismo que estamos viviendo. Blanco, ¿y cuáles son una cosa de esta, fíjense, plantea ya un programa. El programa nuestro, si nosotros estamos en el Congreso, va a ser votar en contra de cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, desconocer la deuda y llamar al pueblo argentino a que se ponga de pie y mediante una huelga general salga a imponer la defensa de sus derechos y de sus reivindicaciones pendientes. Pensamos que son las cuestiones fundamentales y vamos a reclamar la convocatoria de una asamblea constituyente de carácter soberana, porque cuando un régimen político, no solamente un gobierno y un partido, secuencialmente vienen llevando y arruinando al país, vienen empobreciendo a su pueblo, significa que esos partidos y esos gobiernos y el conjunto del régimen político
ya no sirve, es como un auto viejo, hay que cambiarlo, hay que cambiar el régimen político, y eso implica que hay que ir a un fenómeno constituyente que oriente, y cuando hablamos de que tiene que ser soberano, sí, es para que pase a discutir todas las reformas del caso y a ejecutarlas, a imponerlas, sí, no una cuestión puramente constitucional. ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son las medidas? Un salario que cubra el costo de la ganancia, política de obras públicas, que pueda absorber centenares de miles de desocupados, obras públicas que tienen que estar básicamente dirigidas a la construcción de viviendas, a la construcción de hospitales y centros de salud. Una política que garantice el 82% de los jubilados, con aporte patronal, de esa canasta familiar. Una política que tiene que llevar la igualdad del salario y de los derechos de la mujer con los que tiene el hombre. En plenitud, hoy la mujer gana entre un 15 y un 20% en todos los casos, sí, por debajo de lo que gana el hombre. No puede ser. Tenemos que llevar una política que rescate los derechos democráticos plenamente de un pueblo que se merece, para poder sí, tener, a partir del ejercicio de ese derecho, a que todo representante electo que no cumple tenga que ser revocable. Entonces, pensamos que es necesaria una transformación y que esa transformación tiene que ir en dirección de un gobierno de los que viven de su trabajo. Y no como está ocurriendo, que acá se gobierna en función de los que explotan el trabajo ajeno. Blanco, por último, quería preguntarle con qué expectativas llega justamente el partido Política Obrera a estas elecciones. ¿Qué expectativas tienen ustedes con lo que va a pasar con la izquierda y la gente que les vote, por supuesto? Cuéntenos. Bien, la primera cuestión es que ahora no hay elección, es una PASO. Sí. Entonces lo que pretendemos con la PASO es, desde ya, superar el piso proscriptivo del 1,5% del padrón válido de votos emitidos. Segundo lugar, instalarnos como la referencia de la izquierda en la provincia y también en los distritos donde nos presentamos, en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, etcétera. Y delimitarnos de una izquierda que no solamente en el caso nuestro ha desvirtuado los métodos de construcción de un partido obrero, sino que ha desvirtuado los principios, porque un partido obrero lucha por un gobierno de trabajadores y por el socialismo. Y acá los partidos de izquierda lo que buscan es una carrera política, una suerte de parlamentarismo. Lo hemos visto no solamente en Argentina, lo estamos viendo en Europa. Sí. Partido de izquierda, Podemos, es fantástico porque la experiencia de Podemos se la pretendió replicar acá con el Frente de Izquierda. ¿Y Podemos cómo terminó? Terminó reivindicando la monarquía, terminó Iglesias, que era el diputado, el jovencito, la nueva generación que iba a revolucionar las ideas de la izquierda, terminó ahora renunciando y abandonando la política y dedicándose a la caza y la pesca. Sí. Nosotros lo que necesitamos son hombres luchadores, mujeres luchadoras, de experiencia, formados, comprometidos con los intereses, insisto, de los que viven de su trabajo y de los que quieren vivir de su trabajo, y en ese sentido es que procuramos unir a los trabajadores ocupados y a los trabajadores desocupados en una lucha común, en objetivos comunes. Blanco. En función de eso es que llamamos a votar a Política Obrera. Blanco, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero seguramente vamos a tener más oportunidades para seguir hablando de este tema. Las elecciones todavía están algo lejos, aunque para los frentes y para los candidatos quizás están ya encima, las PASO. Vamos a hablar en otra oportunidad. Le agradecemos este contacto con la radio de la Universidad Nacional de Tucumán. Como siempre, ha sido muy amable con nosotros. No, muy amables han sido ustedes. Y bueno, un saludo a toda la audiencia y a disposición
cuando quieran. Muy bien, perfecto. Gracias, Blanco. Ha sido un placer. Gracias, hasta luego. Daniel Blanco, del Partido Política Obrera, aquí en la radio de la Universidad Nacional de Tucumán. Vamos a la música.